En esta clase estudiaremos la lesión. Concepto. La lesión es, en términos amplios, un daño patrimonial que sufre una persona como consecuencia de la celebración de un negocio jurídico. La podemos definir como el perjuicio pecuniario que sufre una de las partes con motivo de la celebración de un contrato oneroso conmutativo a consecuencia de la desproporción económica de las prestaciones recíprocas que el contrato impone. En los contratos se manifiesta como una desigualdad económica entre las prestaciones de las partes y si esa desigualdad traspasa los límites que la ley establece, se denomina lesión enorme. Por lo mismo, en el ámbito contractual, la lesión solo opera en los contratos onerosos conmutativos y no en los contratos gratuitos ni en los contratos onerosos aleatorios. Naturaleza jurídica. Existen dos criterios para determinar la lesión enorme en un negocio jurídico, una concepción subjetiva y una concepción objetiva. La concepción subjetiva. Para este criterio, la lesión es un vicio del consentimiento. Estiman que la víctima de la lesión sufre un engaño a raíz de la presión de las circunstancias que provoca que su voluntad se exprese de modo distorsionado. Dentro de este criterio existen dos posturas. Una que estima que la lesión no es un cuarto vicio de la voluntad distinto del error, fuerza y el dolo, sino que sería consecuencia o resultado de uno de estos vicios. Consideran que si quien sufre la lesión celebra el acto o por equivocación o ignorancia, habría error. Si lo hace por encontrarse apremiado de hacerlo, habría fuerza, y si hubo engaño, estaríamos en presencia del dolo. Se critica esta postura porque el vicio de la lesión sería inútil. Bastaría probar la existencia de error, fuerza o dolo para anular el negocio jurídico que determinó la desigualdad de las prestaciones. La otra postura estima que la lesión es un cuarto vicio del consentimiento propio y específico. Estiman que la lesión proviene del apremio moral que sufre quien da más de lo que recibe por la imperiosa necesidad de dinero. Se critica esta postura porque sería contrario a la seguridad y estabilidad jurídica al permitir que los contratantes puedan solicitar la nulidad del negocio jurídico por el solo hecho de estimar desfavorable para sus intereses haber consentido por la imperiosa necesidad del dinero. Se puede agregar además que si bien la necesidad obliga a contratar en condiciones desfavorables, no se pierde por ello la libertad de contratar. Concepción objetiva. Para este criterio, la lesión debe apreciarse con un criterio puramente objetivo, es decir, predomina el elemento material del perjuicio experimentado. Estiman que la lesión no guarda ninguna relación con el consentimiento de la víctima. La lesión opera lisa y llanamente cuando el negocio jurídico revela una desigualdad de las prestaciones de las partes a un nivel más allá de lo permitido por la ley que se evalúa de un modo mecánico o matemático. Por lo tanto, para pedir la nulidad del negocio, basta acreditar el desequilibrio de las prestaciones de las partes en base a una desproporción matemática. Ahora bien, si la lesión se produjo como consecuencia de error, fuerza o dolo, la víctima puede elegir a su arbitrio alegar la nulidad del negocio jurídico por ese vicio respectivo o bien anularlo por lesión. Situación en Chile. Nuestro Código Civil sigue el criterio objetivo, porque en los casos que acepta la lesión, opera cuando las prestaciones superan los límites permitidos por el legislador. Además, el artículo 1451 del Código Civil no lo enuncia como uno de los vicios del consentimiento. Vale agregar que la lesión solo opera en los casos expresamente señalados por el legislador, no existiendo una causal genérica de rescisión de los negocios jurídicos por desigualdad de las prestaciones. Es más, los casos expresados por el legislador se extienden más allá de los negocios jurídicos onerosos conmutativos, alcanzando también a negocios jurídicos unilaterales, como ocurre con la aceptación de una herencia establecida en el artículo 1234 del Código Civil. Casos en el Código Civil. Como decíamos, no existe una norma de carácter general que consagre la lesión como posibilidad de anular los actos y contratos.
sino que la ley la ha contemplado en ciertos y determinados casos. Estos son compraventa de bienes inmuebles, lesión en la aceptación de una herencia, lesión en la permuta de bienes inmuebles, lesión en la partición de bienes, lesión en el mutuo con intereses excesivos, lesión en la cláusula penal, lesión en la anticresis. Analizaremos solo algunos de estos casos en profundidad. Compraventa de bienes inmuebles. La lesión enorme solo se aplica respecto de la compraventa de bienes raíces. No procede en los casos de bienes muebles ni las que se hicieren por el Ministerio Público. El artículo 1888 señala que el contrato de compraventa puede rescindirse por lesión enorme. Luego, el artículo 1889 indica que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Veámoslo en un ejemplo. Juan es dueño de una casa cuyo justo precio es de 100 millones. Sin embargo, Juan decide venderla a Pedro por solo 40 millones. En este caso, Juan sufre lesión enorme porque el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio, es decir, menos de 50 millones. Como Juan vendió su casa por 40 millones, que es inferior a 50 millones, sufre lesión enorme aun cuando hubiera contratado a sabiendas de la desproporción y consentido en ella libremente. Derecho de opción para el contratante vencido. Ahora bien, en virtud del artículo 1890, cuando el juez declara la nulidad del negocio jurídico en su sentencia, el contratante contra quien se ha pronunciado la rescisión tendrá derecho a optar. Justo precio. A tener presente que el código no define qué debe entenderse por justo precio. Por ende, será el juez quien deba determinarlo en base al precio de mercado, es decir, aquel en que se transan comúnmente los inmuebles. En cualquier caso, el calificativo de justo hace referencia a la equidad que debe reinar en los contratos conmutativos. Lesión en la aceptación de una herencia. El código le llama lesión grave, y es el caso de lesión enorme en un acto jurídico unilateral. De acuerdo al artículo, en caso de lesión grave, el heredero puede solicitar la rescisión de la aceptación, la cual, una vez declarada judicialmente, trae como consecuencia que la aceptación quedará sin efecto. Lesión en el mutuo con intereses excesivos. Cuando se celebra un mutuo, se pueden pactar dos tipos de intereses corrientes y el interés máximo convencional. Los intereses corrientes son los que se fijan todos los meses por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Si nada se ha dicho en el préstamo de dinero, el interés pactado se presume que es el corriente. El interés máximo convencional es el interés máximo que las partes pueden pactar según lo establecido por el legislador. El máximo que la ley permite estipular por concepto de intereses es el interés corriente aumentado en un 50%. En consecuencia, se produce lesión cuando en el mutuo se estipula un interés superior al convencional máximo, por ejemplo, que el interés corriente es del 1%, y si se estipula un interés superior al 1,5%. Si lo supera, dicha estipulación no es nula, sino que el interés estipulado se rebaja al corriente. Lesión en la cláusula penal. La cláusula penal es en general una garantía o caución. Consiste en que una persona, para asegurar una obligación principal, se sujeta a una pena que debe pagar en caso del retardo en el cumplimiento de una obligación o directamente en el incumplimiento de la misma por los perjuicios ocasionados. En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes son libres para convenir cláusulas penales sujetándose a las penas que estimen conveniente. Sin embargo, si la pena fuera excesiva, se llama cláusula penal enorme y podrá reducirse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 1544. Lesión en la anticresis.
La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. En conclusión, traspasado el límite que establece la ley en términos matemáticos y ajena a toda consideración subjetiva, se produce lesión enorme. Fundamento de la lesión: la ley no pretende que las prestaciones de las partes sean exactamente equivalentes. No obstante, señala un límite máximo a la falta de equivalencia de las prestaciones para impedir que una persona se perjudique en forma ostensible en favor de otra, y también para proteger a los asignatarios por causa de muerte por el daño económico que les pueda significar la lesión. Efectos de la lesión. Del análisis de los casos previstos por el Código Civil se desprende que su sanción no es uniforme. A veces la lesión acarrea la nulidad relativa, como ocurre en la compraventa y permuta de bienes inmuebles, en la aceptación de una herencia y en la partición. Sin perjuicio que en el caso de la compraventa y permuta de bien inmueble, el demandado tiene un derecho alternativo a la rescisión, que le permite hacer subsistir el acto contrato si equipara su prestación en los términos que la ley señala. Otras veces la sanción es simplemente la rebaja de la prestación que supera los límites que permite el legislador, como sucede en la cláusula penal enorme, en el mutuo o en la anticresis con intereses excesivos. Características de la lesión. Para la mayoría de la doctrina no constituye un vicio del consentimiento. Para que la lesión afecte al acto contrato, la desproporción debe ser grave o enorme. La gravedad se determina objetivamente. No se encuentra regulada de forma general, sino que en disposiciones aisladas. Las normas que regulan la lesión son de orden público. Por ello, no se puede renunciar anticipadamente a la lesión enorme. La acción de lesión enorme prescribe en 4 años contado desde la celebración del acto contrato. La acción de lesión enorme no necesariamente conduce a la rescisión. La lesión enorme afecta al negocio jurídico al tiempo de su celebración y no a los efectos de este. Así esta figura se diferencia claramente con la imprevisión. Hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase veremos la capacidad.